Muy bien. Bueno, como pueden ver, hoy hemos estado como iglesia estudiando a través del libro de Génesis, y hoy nos corresponde estudiar el capítulo 16 del libro de Génesis. Y he titulado el mensaje para el día de hoy, El Evangelio a pesar de mí. Es decir, ese plan de salvación a pesar de nosotros, ¿no? Y antes de iniciar la predicación como tal, también quisiera dar una introducción que va a funcionar también para nuestras visitas y para los que de pronto no estén muy conectados con lo que hemos venido haciendo. Perdón. Y es que la vida de Abraham, hemos venido estudiando un poco acerca de la vida de Abraham, y la vida de Abraham, especialmente después de haber recibido aquella promesa, estuvo repleta de aciertos y desaciertos. Estuvo repletas de esos aciertos por los cuales algunos de ellos al leerlos le aplaudiríamos, le felicitaríamos si pudiéramos a Abraham, y algunos desaciertos y algunos errores u horrores por los cuales le criticaríamos severamente tal vez. Y yo quisiera que pudiéramos ver brevemente algunos de esos aciertos y desaciertos. Por ejemplo, entre los aciertos pudiéramos decir que Abraham obedece sin cuestionar a la palabra del Señor cuando le dice: vete de tu tierra, de la casa de tus padres, a la tierra que yo te mostraré. Haré de ti una nación grande, te bendeciré, bendeciré a los que te bendigan, maldeciré a los que te maldigan. Y Abraham obedece sin cuestionar la palabra del Señor. Otro acierto también podemos decir que fue confiar plenamente, ustedes recordarán, fue confiar plenamente en la providencia y soberanía del Señor, cuando a causa de lo rico que se había vuelto Abraham en ganado, en plata y oro, también su sobrino Lot, había discusiones entre los pastores de Abraham y Lot. Y se puede decir que confió plenamente en la soberanía del Señor para resolver este problema cuando le dijo a su sobrino Lot: mira Lot, si tú tomas, si tú tomas para la derecha, yo tomaré a la izquierda. Si tú tomas a la izquierda, yo iré hacia la derecha. Otro acierto fue rescatar también a su sobrino Lot. Recordarán eso en una de las predicaciones también. De la muerte en aquella guerra en Sodoma y Gomorra. Esto en capítulo 14. Y además, no tomar nada del botín de aquella victoria para que se pudiera atribuir que la riqueza o las bendiciones de Abraham se la debía a un hombre, sino que solamente y exclusivamente a Dios. Pero como he mencionado, también Abraham tuvo algunos desaciertos y errores bastante llamativos, como lo fue, por ejemplo, abandonar la ciudad prometida, Canaán. Y a causa del hambre, a causa de la escasez que había, desciende a Egipto en busca de alimento. Y en ese camino a Egipto, uno de esos desaciertos fue que estuvo dispuesto a mentir para salvar su propia vida y poner en riesgo la vida de su propia esposa y salvaguardar sus propios intereses. Diciéndole, a causa de lo hermosa que era su esposa: mira, para que los oficiales del faraón no hagan nada contra mí, lo que tú vas a decir para salvar mi vida es que eres mi hermana. No digas que eres mi esposa. En un sentido terrenal podríamos decir que si la salvación dependiera del hombre, si lo analizáramos bien, si lo pensáramos bien en ese momento, con esto Abraham estaría poniendo en riesgo todo el plan de salvación. Sin embargo, gloria a Dios que la salvación no depende de los hombres, y gloria a Dios que la salvación es del Señor. Y no solo Sarai y Abraham son rescatados, sino que usted y yo también, de nuevo, por el Señor. En otro desacierto, tal vez un poco menor, pero también pudiéramos decir que le insinúa al Señor, a causa de la desesperación en la espera de cuándo se va a cumplir, le insinúa al Señor una alternativa para que aquella promesa pudiera cumplirse, tal vez a través de un siervo que tenía en su hogar llamado Eliezer. A lo que el Señor lo rescata nuevamente y le responde: no, este no será el heredero, sino que será uno de tus propias entrañas. ¿Puede ver usted el patrón? Deseo con todo mi corazón que podamos ver esto, porque al igual que Abraham, Dios nos da una promesa. Y me refiero, claro está, a la promesa de vida eterna. Gracias. A la promesa de vida eterna, pero pasan los años, pasamos diversidades, pasamos pruebas. Y nosotros muchísimas veces decimos que creemos esta promesa, pero cuando pasan todas estas cosas, sentimos en algunas ocasiones que tenemos que ayudar a Dios para que aquella promesa se pueda cumplir. No nos basta muchas veces solamente confiar en la obra que Él hizo en la cruz del Calvario.
Yo quiero ahora invitarles a que podamos leer el texto. Me puede acompañar a leer el texto, todo el capítulo 16. Y quiero pedirle por favor si pueden ponerse sobre sus pies en reverencia a la palabra del Señor y me acompañen, por favor, a leer la lectura a todos aquellos que puedan. Y me acompañen en la lectura. Génesis capítulo 16. Sarai, mujer de Abraham, no le había dado a luz hijo alguno, pero ella tenía una sierva egipcia que se llamaba Agar. Entonces Sarai dijo a Abraham: mira, el Señor me ha impedido tener hijos. Llégate, te ruego, a mi sierva, quizá por medio de ella yo tenga hijos. Y Abraham escuchó la voz de Sarai. Después de 10 años de habitar Abraham en la tierra de Canaán, Sarai, mujer de Abraham, tomó a su sierva Agar la egipcia y se la dio a su marido Abraham por mujer. 4. Y Abraham se llegó a Agar y ella concibió. Cuando ella vio que había concebido, miraba con desprecio a su señora. Entonces Sarai dijo a Abraham: recaiga sobre ti mi agravio. Yo entregué a mi sierva en tus brazos, pero cuando ella vio que había concebido, me miró con desprecio. Juzgue el Señor entre tú y yo. Pero Abraham dijo a Sarai: mira, tu sierva está bajo tu poder. Haz con ella lo que mejor te parezca. Y Sarai trató muy mal a Agar y ella huyó de su presencia. El ángel del Señor la encontró junto a una fuente de agua en el desierto, junto a la fuente en el camino de Shur, y le dijo: Agar, sierva de Sarai, ¿de dónde has venido y a dónde vas? Ella le respondió: huyo de la presencia de mi señora Sarai. Vuelve a tu señora y sométete a su autoridad, le dijo el ángel del Señor. El ángel del Señor añadió: multiplicaré de tal manera tu descendencia que no se podrá contar por su multitud. El ángel del Señor le dijo además, has concebido y darás a luz un hijo, y le llamarás Ismael, porque el Señor ha oído tu aflicción. Él será hombre indómito como asno montés. Su mano será contra todos y la mano de todos contra él, y habitará separado de todos sus hermanos. Versículo 13. Agar llamó el nombre del Señor que le había hablado: tú eres un Dios que ve, porque dijo: estoy todavía con vida después de ver a Dios. Por eso se llamó aquel pozo Ber Lahai Roi, o el pozo del viviente que me ve, el cual está entre Cades y Beret. Agar le dio un hijo a Abraham, y Abraham le puso el nombre de Ismael al hijo que Agar le había dado. Abraham tenía 86 años cuando Agar dio a luz. Oremos. Amantísimo Dios y Padre Celestial, es mi oración, Dios del cielo, suplicarte que nuestros corazones de piedra puedan ser transformados a corazones de carne, que el corazón de tu iglesia, Dios del cielo, pueda estar atento a escuchar tu voz, que no sea mi voz la que se escuche, sino que sea el eco de tu voz. Ayúdanos, Señor, a poder que nuestros oídos se abran. Te suplicamos que nuestros ojos se puedan abrir también para poder ver claramente la gloria de tu grandeza en la exposición de tu palabra. Nuevamente también te suplico, Señor, que puedas ayudarme para poder hacer esta tarea tan difícil, pero tan honrosa, que es llevar tu palabra a tu pueblo en esta mañana. Todas estas cosas te lo suplico en el nombre de tu Hijo amado Jesús. Y todos decimos amén. Muchas gracias, hermano. Les invito nuevamente a que puedan sentarse. Como hemos dicho, hasta este momento hemos visto, si estuviéramos viendo toda esta historia, digamos, a través de una pantalla de cine, hemos visto cómo la cámara está continuamente hacia Abraham. Pero llegados al capítulo 16, es como si la cámara la tomáramos y la enfocáramos ahora a Sarai. En el capítulo 16, versículo 1 dice: Sarai, mujer de Abraham. De nuevo, es como si tomáramos la cámara y ahora nos enfocáramos en aquellas luchas que Sarai tuvo también en cuanto a la promesa que habían recibido. Yo quiero invitarles, debido a eso, a que por un momento nos pongamos en los zapatos de Sarai, que utilicemos los lentes por los cuales Sarai estuvo presenciando los años pasar, la desesperación de su esposo y la vejez, tal vez llegando a ellos. Y yo quisiera que pudiéramos hacer este ejercicio
Porque muy probablemente al ella ver todas estas cosas, pudo haber llegado un momento, aquí utilizando la imaginación, donde ella comenzó a hacerse el recuento de todo lo que había escuchado de parte de Dios. Ella pudo haber dicho, bueno, Dios le habló a mi esposo diciéndole que iba a ser de él una nación grande. También le prometió a mi esposo la tierra de Canaán y a su descendencia. Nos rescató del faraón. Dios le dijo también a mi esposo que su descendencia no vendría de un siervo, sino de sus propias entrañas. Ahora de nuevo, puede ser que Sarai no dudara de la soberanía de Dios en cuanto a las promesas de Dios para su esposo. Pero tal vez a causa de la duda y tal vez de nuevo a causa de los años, ella comenzara a cuestionarse si tal vez ella estuviera incluida en aquella promesa. Sarai estuvo dispuesta a confiar en la soberanía del Señor en cuanto a la promesa, pero dudaba si la promesa del Señor o si el Señor iba a ser lo suficientemente soberano para hacer que ella también pudiera concebir y ser parte de esa promesa. Note cómo dice el versículo 2, por ejemplo. El Señor me ha impedido tener hijos. Ahí está su aparente conocimiento de la soberanía de Dios, pero de nuevo, es curioso porque inmediatamente dice, llégate, te ruego, a mi sierva, quizá por medio de ella yo tenga hijos. ¿Escucharon eso? Su esposa, Sarai, le dice a su esposo, llégate, te ruego, a mi sierva. Una mente moderna, de este lado del hemisferio, en pleno siglo XXI, lee algo como esto y dice, no, espérate. ¿Tú estás seguro de que tú estás leyendo eso de la Biblia? ¿Cómo así que esta mujer le está rogando a su esposo que se llegue a su sierva? Bueno, tengo que decirles que sí está en la Biblia, en el capítulo 16 que lo estamos viendo, pero antes de saltar a conclusiones demasiado apresuradas, es muy importante que podamos considerar al menos el aspecto cultural y algunas otras cosas, pero en este muy importante el aspecto cultural. Recordemos, hermanos, que Abraham provenía de una nación llamada Ur, una nación que al igual que cualquier otra nación tenía sus propias leyes, tenía sus propias costumbres, y gracias a las bondades de la historia y a algunos descubrimientos arqueológicos, hoy por hoy podemos ir a la historia y contar con las tablas llamadas del código de Ur-Nammu. Ur, de la nación donde era Abraham, y Nammu simplemente era el nombre del rey que en ese entonces promulgó aquellas leyes. Al hacer esto nos ayuda a entender cómo manejaban los temas de justicia y orden social en los tiempos de Abraham, que de nuevo provenía de la nación de Ur. Así que ahora algunas de esas leyes para que podamos tratar de comprender qué es lo que estaba sucediendo ahí cuando Sarai le propone eso. Algunas de las leyes que contenía el código de Ur-Nammu permitía que una esposa estéril pudiera conseguir un hijo por medio de sus esclavas. Así que de esta manera, el hijo no sería de Abraham con Agar, sino que según la ley y la tradición, el hijo sería de Abraham con Sarai. De hecho, cito textualmente de uno de estos códigos. Si un esclavo o esclava se casa con una persona libre, o si una persona libre se enamora de una esclava, él o ella entregará su primogénito a su dueño. En otras palabras, según este código, esta era la perfecta solución a la problemática que estaban enfrentando. Según la tradición, según la ley, para ellos no había ningún problema. Dice, bueno, aquí está la ley, hagamos esto. Pero aquí lo que nos tenemos que preguntar es, pero ¿y Dios lo vio así? ¿Era este el plan del Señor? Y yo le puedo decir brevemente y garantizarle que por supuesto que no. ¿Y por qué lo menciono? Porque hay personas que inclusive utilizan textos como estos para decir o apoyar con la Biblia de que, como aparece ahí, Dios apoya la poligamia. Y hermanos, por supuesto que no. ¿Qué es la poligamia primero que todo? Es un tipo de matrimonio en el cual se permite que una persona puede estar con varios individuos al mismo tiempo. Es como niños. Ustedes llegan a la casa y su mamá tenga varios, ustedes puedan tener varios papás.
O que usted llegue a la casa y su papá pueda tener varias mujeres. Eso es lo que es la poligamia. Y según algunas culturas, eso se permitía, pero de nuevo, ¿es lo que estaba en los planes del Señor? Y dicen algunos, ¿ves? Dios permitía, ¿no lo ves? Ahí está escrito. Dios permitía que un hombre pudiera tener varias mujeres. Hermanos, hermanas, niños, niñas, su atención, por favor. Dios no permite y jamás permitirá la poligamia como algo que Él apruebe. Lo que Dios permite es que el hombre peque para que así se haga evidente dos cosas. Uno, su completa responsabilidad ante el pecado, y dos, su absoluta necesidad de un Salvador. Y lo voy a volver a repetir. Dios no permite y jamás permitirá la poligamia como algo que Él apruebe. Lo que Dios permite es que el hombre peque para que así se haga evidente dos cosas. Su absoluta responsabilidad ante el pecado. Y dos, su absoluta necesidad de un Salvador. Y puesto que todos hemos transgredido la ley de Dios, todos necesitamos de un Salvador. Romanos 3:23. Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. En Génesis capítulo 6, versículo 5 dice la palabra: y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. Entonces, a quienes sostienen esta idea absurda de que la Biblia permite tal cosa como esta, yo les lanzo un reto: que encuentren un texto donde Dios haya mandado a un hombre a tener varias mujeres. Yo les puedo adelantar la mala noticia de que no lo van a encontrar. En cambio, quiero presentarles el principio bíblico dado por Dios desde el inicio. Génesis capítulo 2, versículos 24. Por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y serán una sola carne. No lo leamos demasiado rápido. El texto dice: se unirá a su mujer. No dice: se unirá a sus mujeres. He ahí el principio. Un hombre con una mujer se unen, se hacen una sola carne. De manera que sí está en la Biblia, pero no es Dios quien ordena o aprueba algo como esto. Es idea del hombre, y en este caso muy particular, es idea de Sarai. Al final del versículo 2, Abraham, después de escuchar el ruego, la petición de su esposa Sarai, dice al final del versículo 2, y Abraham escuchó la voz de Sarai. Querido hermano que me escuchas, permítame hacerles una pregunta. Cuando usted se encuentra en una situación difícil que le empuja a tener que tomar una decisión crítica e importante entre A o B, ¿quién es su consejero? ¿A quién corre usted para escuchar? Sin que me dé una respuesta en voz alta, usted y yo sabemos que nuestro instinto siempre será buscar una respuesta que le agrade a nuestros oídos. Una supuesta salida rápida que pueda solucionarlo todo. Y entonces empezamos. ¿Debería confiar en Dios, en mi matrimonio, o debería divorciarme? ¿Debería poner la otra mejilla, o debería devolverle el golpe? ¿Debería decirle sus dos verdades? O tal vez, solo tal vez, debería amar a mis enemigos, hacerle el bien, orar por los que me ultrajan y persiguen. Hermanos, ¿quién es tu consejero? ¿Su vecino o su vecina? ¿Sale usted a correr de la casa? ¿Sus compañeros de trabajo, tal vez? ¿Su mejor amigo o su mejor amiga? ¿Su esposo o su esposa? Tal como en el caso de Abraham. Y no me malinterprete, por favor, hermano. La Biblia dice claramente en Proverbios capítulo 11, versículo 14: en la multitud de consejeros hay seguridad. Pero, hermanos, ¿qué mayor consejero que nuestro Salvador? ¿Qué mayor consejo necesitamos
que correr a las Escrituras y ver qué dice el Señor acerca de esto o aquella decisión. Pero hermanos, el pecado que mora en mí y el pecado que mora en cada uno de ustedes nos va a impedir siquiera el hecho de buscar a Dios primero como consejero. De hecho, ni siquiera vamos a hacerlo, ni queremos hacerlo. ¿Y sabe por qué se lo digo? Porque muchas veces, cuando vamos a buscar el consejo de Dios, el consejo de Dios suena muy parecido a lo que Dios le estaba tratando de enseñar a Abraham y Sarai. El consejo de Dios muchas veces suena algo como, confía en mí, yo haré. Y eso suena bonito por un día. Eso suena bonito por una semana. Eso suena bonito tal vez por un mes. Pero pasan 3 meses, pasa un año, pasan décadas. Y usted y yo sabemos que no queremos escuchar eso. Nuestra carne, nuestros oídos exigen un cuándo. Señor, ok, confío en ti, pero ¿y cómo? ¿Cómo va a suceder? ¿Cuándo? ¿Dónde? ¿Con quién? Entonces, esta es una mala noticia, que nuestro corazón no quiera buscar a Dios primero como su consejero. ¿Qué necesito entonces? ¿Qué necesita el pecador entonces para siquiera querer a Dios como su consejero? ¿Qué necesita siquiera para querer escuchar la voz de Dios? Respuesta, un milagro de Dios. Necesitamos, hermanos, que nuestros corazones de piedra sean transformados a corazones de carne. Necesitamos la intervención divina de Dios para que nuestros oídos puedan ser abiertos a su palabra. Necesitamos la intervención de Dios para que nuestros ojos puedan ser abiertos y querer verle y contemplarle tal como Él es. Necesitamos definitivamente una intervención y un milagro de parte de Dios. Pero de nuevo, Abraham escuchó la voz de Sarai. En el versículo 3 dice, Sarai, mujer de Abraham, tomó a su sierva Agar la egipcia y se la dio a su marido por mujer. Tomó a su sierva y se la dio a su marido por mujer. ¿No le suena esto como una historia repetida? Ya le dio una pista en el Edén. ¿No le suena esto parecido? Por allá en Génesis capítulo 3 vamos a ver esta comparación. Eva toma del fruto, Sarai toma a su sierva. Eva le da el fruto a Adán, Sarai le da a su sierva a Abraham por mujer. Adán come del fruto y en el versículo 4 dice, Abraham se llega a Agar y ella concibe. Pero Agar, la esclava, comenzó a menospreciar a Sarai, porque ella sí pudo quedar embarazada y Sarai no. Y vamos a ver lo que dice en el versículo 5. Versículo 5 dice, entonces Sarai dijo a Abraham, recaiga sobre ti mi agravio. Yo, voy a repetir eso, yo entregué a mi sierva en tus brazos. Pero cuando ella vio que había concebido, me miró con desprecio. Juzgue el Señor entre tú y yo. Esto es bien irónico, de nuevo, fue idea de Sarai, pudiera decir Abraham. Y ahora Sarai está diciendo, juzgue el Señor entre cuál de los dos está mejor. Yo diría, juzgue el Señor entre cuál de los dos está peor. Hermanos, ¿ha usted estado alguna vez en una discusión incómoda, digamos que por accidente, entre marido y mujer? Y ya, si bien es cierto, estar ahí, en esa discusión es incómoda, le ha tocado que alguno de ellos le dice, usted como testigo, ¿y tú quién piensas que está mal? Yo le quiero dar un consejo saludable. En buen panameño, no meta su cuchara. Es decir, no opine mejor. Al menos no en ese momento. Porque muy probablemente ninguno de los dos estará dispuesto a aceptar la culpa. El pecado que mora en nosotros. No nos agrada jamás aceptar la culpa. Siempre es el otro que está mal, nunca nosotros. Bueno, esto era exactamente lo mismo que estaba exigiendo Sarai.
Pero Sarai tenía la peculiaridad de que como testigo tenía y exigía que como testigo tuviese a Dios. Y Sarai de nuevo le dice, juzgue el Señor entre tú y yo. De nuevo, hermano, imaginemos que estamos viendo esto en una pantalla grande. Y usted sabe que uno cuando está viendo una película, qué sé yo, de terror, uno le dice, no corra hacia allá está el asesino, y va y corre exactamente hacia donde está el asesino. Bueno, yo viendo esta película, desde este lado de la pantalla, leyendo esto, yo le quisiera preguntar a Sarai, obviamente no puedo, pero imaginémosla en la película. Yo le preguntaría a Sarai, Sarai, ¿tú estás segura? ¿Tú estás segura que quieres que Dios juzgue entre tú y Abraham? De hecho, no. Yo le diría, yo no creo en ninguna manera que tú entiendas lo que estás pidiendo. Y hermanos, eso muchas veces somos usted y yo. Cuando nosotros empezamos a juzgar, cuando nosotros empezamos a decir, no, pero es que él está mal, este otro está mal, todos están mal, menos yo. Lo único que estamos dando a entender, lo único que estamos demostrando es nuestro muy poco entendimiento del Evangelio. No entendemos el Evangelio. Miren, hermanos, les voy a decir algo y permítanme decírselo así. Si Dios juzgara entre todos ustedes y yo, a causa de nuestras obras, la sentencia siempre sería la misma. Por nuestras obras, culpables. No habría una sola persona entre nosotros que pudiera levantarse con orgullo y vanidad y decir, yo soy mejor que este o aquello. Si Dios juzgara entre todos ustedes y yo, entre todos nosotros, de acuerdo a nuestras obras, siempre sería la sentencia la misma, culpables. Yo he estado leyendo y estudiando de un libro, el cual quiero citar brevemente, se llama Los Cánones de Dor, para los que anotan y quieran buscarlo. Se trata acerca de la doctrina de la gracia o la doctrina de la salvación, y dice lo siguiente: el pecador no comprende que lo que necesita no es que se le trate con justicia, sino con misericordia. Porque si Dios hubiera decidido ser justo con todos, nos enviaría a todos al infierno. Por el contrario, Él tomó la decisión de tener misericordia de miles de millones, escogidos de pura gracia al precio de la vida de su Hijo. Entonces, ¿dónde está la injusticia si absolutamente nadie es merecedor de tanta bondad? Hermanos, en el mejor de los casos, lo que nosotros somos es pecadores redimidos por la sangre de Cristo. Eso es lo que somos en el mejor de los casos, pecadores redimidos por la sangre de Cristo. ¿Dónde está la injusticia? Si nadie es merecedor de tanta bondad, la Escritura lo hemos leído, lo hemos cantado, lo hemos orado varias veces hoy ya. Romanos capítulo 5, versículo 8. Mas Dios muestra su amor en que aun siendo pecadores, Cristo murió por nosotros. En el versículo 6, Sarai, nuevamente traemos la cámara a Sarai, estaba muy molesta. Está muy molesta porque el resultado de su propia decisión no había salido del todo como ella esperaba. Así que ahora, yo diría, lógicamente, esperaba que su esposo se pusiera los pantalones. Esperaba que su esposo reaccionara como sacerdote, que dice que es. Esperaba que su esposo reaccionara como cabeza de hogar. ¿Y cuál fue la respuesta de Abraham? Muy bien, vamos a verla en versículo 6. Sarai le está exigiendo a él que se ponga los pantalones. ¿Qué hace Abraham? Versículo 6, léalo conmigo por favor. Pero Abraham dijo a Sarai: mira, tu sierva está bajo tu poder. Haz con ella lo que mejor te parezca. ¿Cómo así? Lo que Abraham está haciendo es pasando la pelota para el otro lado. Pasando nuevamente la responsabilidad a Sarai.
Y con esto, hermanos, voy a cerrar la idea del Edén, de Adán y Eva. De nuevo, Eva toma del fruto, Sarai toma a su sierva, Eva le da el fruto a Adán, Sarai le da a su sierva a Abraham por mujer. Adán come del fruto, Abraham se llega a Agar y ella concibe. Adán, ¿se recuerdan ustedes? Responsabiliza de todo a Eva. Cuando el Señor lo va a buscar, le dice, la mujer que tú me diste. Y Abraham hace exactamente lo mismo. Resuelve tú. Abraham le dijo a Sarai, mira, tu sierva está bajo tu poder. Suena bien político, Abraham. Está bajo tu poder, haz con ella lo que mejor te plazca. Y vaya sacerdotes que somos muchas veces. Nos encanta decir que somos cabezas de hogar a los hombres. Vaya que sí amamos a nuestras esposas tal como Cristo amó a la iglesia. La esposa de Cristo, hermanos, pecó, es decir, la iglesia. La esposa de Cristo falló. La esposa de Cristo era culpable. ¿Y qué hizo el esposo perfecto? Tomó toda la responsabilidad sobre sus hombros. No responsabilizó a su esposa y él cargó toda la culpa. A él debemos imitar siempre. Entonces, de nuevo, ¿y nosotros? Pregunta para nosotros, ¿tomamos la responsabilidad o buscamos culpable? Y no me refiero ahora solamente en el tema de esposo y esposa, me refiero en toda situación. Somos nosotros aquellos que buscamos culpables siempre o nos responsabilizamos, aún inclusive cuando no sea nuestra culpa. Buscamos ser pacificadores, buscamos mediar, buscamos apaciguar el fuego. Si le pudiéramos poner un nombre a esta película que estamos viendo todos juntos, yo le pondría la competencia de errores entre Abraham y Sarai. ¿Quién ganará? Al final del versículo 6, Sarai trató muy mal a Agar y ella huyó de su presencia. Recuerden, hermanos, que Agar era una esclava egipcia y que muy probablemente, cuando estudiamos los capítulos anteriores, muy probablemente Agar formaba parte de aquellas siervos y siervas, asnos, posesiones que el faraón le había dado a Abraham a causa de la belleza de Sarai. Le dio posesiones y todo eso a cambio de Sarai. Muy probablemente Agar formaba parte de esas posesiones. ¿Escucharon eso? Agar era esclava del faraón en Egipto. Pero Agar no huye del faraón. Agar huye de Sarai. En el versículo 7 dice que el ángel del Señor la encuentra en el camino de Shur. Y esto es muy importante y muy llamativo porque Shur, hermanos, quedaba al sur de Canaán, que es donde ellos estaban. ¿Saben en qué dirección quedaba Shur? En dirección hacia Egipto. Agar estaba embarazada. No sabemos si iba en caballo, no sabemos si iba caminando, pero estaba embarazada. Y ella estuvo dispuesta a arriesgar su vida con tal de huir de la tiranía de Sarai. No huye del faraón, pero quiere huir de Sarai. Y no solo eso, sino que cuando huye, ella piensa ir, yo estaba mejor con el faraón en Egipto. Y aquí nos tenemos que preguntar, ¿qué tan tirana, qué tan mala, qué cosas hizo Sarai como para hacer que una esclava del faraón no huyera del faraón, sino que quiera huir de Sarai? Entonces, nuevamente, para darnos una pequeña idea, aquí les muestro otro de las leyes del código de Ur-Nammu, que dice lo siguiente: si la esclava de un hombre, comparándose con su señora, le habla con insolencia, se le frotará la boca con un puñado de sal. No sé y no dice cuántas veces se le ha frotado o se le frotó en la boca con el puñado de sal. Voy a volver a repetir. Voy a volver a repetir.
el código de Ornamo dice, si la esclava de un hombre, perdón, comparándose con su señora, le habla con insolencia, se le frotará la boca con un puñado de sal. ¿Quién sabe cuántas veces lo hizo de nuevo? ¿O qué otras cosas hizo Sarai para que ella quisiera huir de ella? Pero en el versículo 8 dice el texto, el ángel del Señor le dice, Agar, sierva de Sarai, ¿de dónde has venido y a dónde vas? Hermano, la composición gramatical es sumamente apasionante. Y sí, sabemos que en el hebreo original no habían signos de puntuación, pero Dios en su providencia nos permite tener estas versiones de la Biblia y nos permite entender estas composiciones gramaticales, y de verdad que es asombroso. Vamos a leerlo un poco más detenidamente, porque el texto dice, Agar. Recuerden ustedes que Agar está huyendo a Egipto. Y el Señor dice, Agar, coma, sierva de Sarai, coma. O sea, el ángel del Señor le está diciendo con esto, yo te conozco muy bien, Agar. Yo sé quién eres, sierva de Sarai. Yo conozco tu sufrimiento. Y lo mejor de todo, el ángel del Señor le está diciendo, yo estoy contigo. Y con esta pregunta que hace el ángel del Señor, ¿de dónde has venido y a dónde vas? Es para hacer un alto y reflexionar. Porque yo estoy seguro de que hay veces que usted se cuestiona, inclusive, el por qué sigue aquí. Hay veces, tal vez, que usted se cuestione, ¿por qué sigo en este camino en Cristo lleno de aflicción? Tal vez. Tal vez usted se cuestione y diga, yo antes sufría menos. Yo antes tenía más influencias. Yo antes tal vez tenía más dinero. Y se diga, ¿sabes qué? Yo creo que este es un muy buen momento como para abandonar este barco y salir huyendo de vuelta a donde yo estaba. Y nosotros creemos que sabemos a dónde vamos. Pero donde vamos corriendo desesperado huyendo es de vuelta a Egipto. Así que de nuevo, gloria a Dios que la salvación no dependa de qué tan buenas o qué tan malas sean nuestras decisiones. Y sobre todo, gloria a Dios que Él intervenga. Dios interviene, hermanos, en nuestra desesperación. Dios interviene en nuestro camino. Porque si no lo hiciera, hermanos, terminándose este servicio, usted y yo correríamos desesperadamente de vuelta a Egipto, si no fuese por la intervención divina de nuestro Salvador. Amén. Así que el ángel del Señor interviene y le da una orden a Agar. Vamos a ver qué dice el texto. Le da una orden a Agar. Versículo 9. Vamos a ver la orden. Versículo 9, léanlo ustedes. Vuelve a tu señora, ¿y qué? Y sométete a su autoridad. ¿Qué? O sea, de nuevo, tratemos de analizar, imaginar esto como una película. Si yo fuese Agar y el ángel del Señor interviene y me da una orden como esa, yo le digo, pero ¿qué clase de esperanza es esa? Yo lo que estoy tratando es huir de esa loca. Y el versículo 9 dice, vuelve a tu señora y sométete a su autoridad. Hermanos, cuando Dios interviene en nuestras vidas, nosotros podemos equivocarnos creyendo que es que ahora que todo va a ser color de rosas. Cuando Dios interviene en nuestra vida, nosotros nos podemos creer falsamente de que ya no tendremos problemas en el matrimonio, ha llegado Cristo, ya no va a haber más problemas con los hijos, ya no va a haber más problemas en el trabajo, ya no va a haber más problemas de escasez. Pero ¿y es eso lo que enseñan las Escrituras? Juan capítulo 16, versículo 33. Estas cosas, aquí hablando Jesús, estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción,
Pero confiad, yo he vencido al mundo. Y nos encanta ese sándwich. Nos encanta la primera parte de la promesa. Estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. Yo tengo paz, Señor, en ti. Nos saltamos la parte que viene y repetimos la última parte. Yo confío porque tú has vencido el mundo. Pero es aquí el Señor hablando, diciendo, esto es una garantía. Es una garantía que el cristiano sufra. Es una garantía que el cristiano pase por aflicción. Y aquí yo le pedí permiso ya al hermano Ramón. Y yo recuerdo en una de sus predicaciones que el hermano Ramón dijo algo como esto. Si no fue exactamente, usted me regaña luego. Lo que dijo. Y el hermano Ramón dijo algo que no se me va a olvidar nunca. Si usted no está pasando por algún tipo de aflicción en su vida, tiene que examinarse. Muchas veces pensamos en aflicciones demasiado grandes. Aflicciones, qué sé yo, tormentas demasiado grandes. Y decimos, no, yo estoy bien, yo no estoy pasando ninguna aflicción realmente. Pero es una garantía. Hermanos, solo compartir el Evangelio supone una gran aflicción. ¿Saben por qué? Y debemos saber que si el mensaje que usted predica, y todos estamos llamados a compartir el Evangelio, si el mensaje que usted predica es un mensaje que no incomoda a nadie, muy probablemente usted no está predicando el Evangelio. ¿Por qué? Porque el mensaje del Evangelio se trata acerca de traer a pecadores al arrepentimiento. El mensaje del Evangelio no es venir un domingo a la iglesia para recibir un choque de emoción y salir de aquí emocionado y electrizado. ¡Qué poderosa fue la palabra! No, ese no es el mensaje del Evangelio. El mensaje del Evangelio confronta. Solamente, hermanos, predicar el Evangelio supone una aflicción. ¿Estamos predicando el Evangelio? Ese es un mensaje falso, porque el Evangelio solo hay uno. Entonces de nuevo el ángel del Señor le dice a Agar, vuelve a tu señora y sométete a su autoridad. Y la verdad es que de nuevo esto no suena nada alentador, pero también le dice en versículos 10, 11 y 12, yo lo resumiré, multiplicaré tu descendencia de tal manera que no se podrá contar por la multitud. Y le dice, concebirás a un hijo y le llamarás Ismael, que literalmente significa Dios oye. ¿Puede usted notar el patrón de la palabra de Jesús? En Juan 11, 16, versículo 33, estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicciones, pero confiad. Yo he vencido al mundo. En medio de nuestra aflicción, en medio de nuestro temor, en medio de nuestra desesperación, en medio de esa garantía que está en las Escrituras, podemos nosotros descansar en el Señor, de que Él nos oye. Él dice, ese es el nombre que le vas a poner a tu hijo Agar, Ismael. Dios oye. Y hermanos, hasta el versículo 13 podemos ver que aquel ángel del Señor no era solamente un ángel, sino que era el mismo Dios. Quiero que vaya conmigo y por favor lea el versículo 13. Agar llamó el nombre del Señor que le había hablado, tú eres un Dios que ve. Porque dijo, estoy todavía con vida después de ver a Dios. Y esto, queridos hermanos, se le conoce como la primera teofanía, o la primera preencarnación de Cristo en la tierra, que lastimosamente por cuestiones del tiempo yo no podré entrar en tanto detalle para explicarlo, pero este ángel del Señor sería el mismo Cristo preencarnado diciéndole a una esclava. La primera aparición o la primera preencarnación de Cristo en las Escrituras es diciéndole a una esclava, yo estoy contigo. Yo conozco tu aflicción.
yo te escucho. Pudiéramos decir que la primera aparición de Cristo, la primera preencarnación de Cristo es diciéndole a una gentil, yo estoy contigo. Hermanos, usted y yo, que no somos de Israel, de sangre pues, y por el contrario somos llamados gentiles, nunca fuimos el plan B de Dios. Nunca fuimos el plan B de Dios, quien desde antes de que usted naciera ya le conocía por nombre. Agar. Conocía su aflicción y escucha su clamor. Hermanos, y al final, Agar regresa. Y leamos versículos 15 y 16. Agar le dio un hijo a Abraham, y Abraham le puso el nombre de Ismael al hijo que Agar le había dado. 16. Abraham tenía 86 años, habían pasado 10 años de que había recibido la promesa, cuando Agar dio a luz a Ismael. Y concluyo con esto. En esta historia que hemos visto todos juntos con nuestras pantallas de cine imaginarias, Dios pudo perfectamente haber fulminado a Sarai por su incredulidad e impaciencia. Dios pudo haber fulminado a Abraham por su falta de sacerdocio, por su falta de protección a las inseguridades de su esposa. Dios pudo también haber fulminado a Agar por huir de su propósito. Sin embargo, a pesar de nuestros errores, Dios decidió, por el puro afecto de su voluntad, mantenerse fiel a sus promesas. Y quiero repetir eso en ese orden. Dios decidió, por el puro afecto de su voluntad, mantenerse fiel a sus promesas. Dios, siempre Dios. Usted no entra en la ecuación, usted no mueve a Dios. Es Dios, por el puro afecto de su voluntad, que decide mantenerse fiel a sus promesas a pesar de mí. Mire, hermanos, nunca piense que su pecado es lo suficientemente grave como para que Dios no pueda perdonarle. Nunca piense que está lo suficientemente alejado como para que Dios no pueda llegar y alcanzarle donde usted está, y tal como hizo con Agar, intervenir en su vida. Un pastor dijo alguna vez: el peor error que cometemos cuando pecamos es convencernos de que estamos demasiado sucios y necesitamos alejarnos de Dios, cuando es todo lo contrario. Venga a Cristo en arrepentimiento y fe, porque es exactamente cerca de Cristo el mejor y perfecto lugar que un pecador necesita estar. La Escritura declara en el Salmo 51, versículo 17: al corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Dios. Oremos. Amantísimo Dios y Padre Celestial, hemos expuesto tu palabra, nos hemos rendido a tu voluntad y te suplicamos, Dios del cielo, que pueda tu palabra hacer el efecto que tú desees en el tiempo en el que tú veas a bien que aquella semilla germine. Nosotros solamente somos heraldos, nosotros solamente solo somos mensajeros, y nos toca en ocasiones la gran responsabilidad de acercarnos a tu palabra para poder extraer aquellas riquezas. Señor, suplicamos que la mirada de tu iglesia siempre esté en ti y no en los hombres. Señor, que el corazón de tu iglesia siempre esté en conocer que Dios les oye, de que Dios está con él y con ellos, de saber de que Dios nos salva a pesar de nuestros errores, solamente por el puro afecto de su voluntad y por su soberanía y por su fidelidad. Gracias, Dios, por tu fidelidad. Gracias, Dios, por tu amor.
Gracias, Dios, por todo lo que tú has hecho por nosotros en la cruz del Calvario y porque resucitaste. Todas estas cosas te las pedimos en el nombre de tu Hijo amado Jesús y todos decimos amén.